El siguiente ejemplo es el de área comprendida entre dos funciones. Para esto nos vamos a WinPlot, nos vamos a ventana, dos dimensiones y vamos a utilizar dos funciones. Una función que lleva una constante y una función que es x al cuadrado. Para esto vamos a ir al menú de ecuación, ecuación explícita, y vamos a agregar la función que es x elevado al cuadrado. Ingresamos la primera función explícita. Ahora vemos ya aparece nuestra parábola en el plano cartesiano. Procedemos a ingresar la segunda ecuación. De igual manera, ecuación explícita, y vamos a ingresar una constante. En este caso vamos a ingresar 3. Como podemos ver en el plano cartesiano, ya nos marca automáticamente las dos funciones. Vamos a darle clic sobre cada función y vamos a hacer un poquito más grande la línea que se marca en el plano cartesiano. Vamos a darle un 2, ok, vamos a dar la siguiente función y le vamos a dar de igual forma un 2 al grueso del lápiz. Y se dan cuenta, aparece que las líneas ahora son un poco más gruesas. Bueno, ahora vamos a calcular directamente, vamos a marcar los puntos de intersección para saber cuál es nuestra área que vamos a calcular. Para esto nos vamos al menú donde dice TOS y nos vamos donde dice intersección. Vamos a ver que tenemos las dos funciones. Acá, si nos dan cuenta, ya nos marca automáticamente los puntos de intersección, que es el menos 1.73 y 3. Para esto vamos a darle marcar punto. Nos va a marcar el primer punto en el plano cartesiano de la intersección de las dos funciones. Le damos siguiente punto y nos va a marcar el siguiente punto de la intersección en el plano cartesiano. Le damos guardar y le damos cerrar. Y como vemos en el cuadro de inventario o en la ventanita de inventario nos aparecen los puntos de intersección menos 1.73 y 1.73. Ahora nos vamos a ir acá al área de ver o al menú de ver y le vamos a dar cuadrícula. Esto de igual manera le damos a rectangular para que se mire un poco mejor el plano. Le damos cerrar y como vemos ya tenemos marcadas automáticamente nuestras dos funciones, la cuadrícula y los puntos de intersección. Ahora la vamos a marcar directamente el área de intersección. Para esto nos vamos a la opción donde dice 2 y donde dice integración de dos funciones, f de x menos g de x. La función que está en la parte superior menos la función que está en la parte inferior. Le damos acá. Y como vemos, la función que tenemos en la parte superior es la de la constante. Seleccionamos la de la constante. Menos la función que tenemos en la parte inferior, que es la de color rojo, que es la de la parábola de x al cuadrado. La seleccionamos. Ponemos nuestros puntos, que el primer punto es menos 1.732 menos 1.732 y el otro es 1.732. Le damos cubierta, seleccionamos el color. En este caso yo voy a seleccionar un colorcito azul. Mejor voy a seleccionar otro color, un colorcito amarillo, ya que el color de la función y igual a 3 es en azul y se puede confundir, entonces le vamos a dar cerrar. Le vamos a dar parabólica. Si se dan cuenta, en el plano cartesiano acá se marcó de color amarillo el área que ya tenemos y le damos aleatoria.
Luego, para calcular nuestra integral, ¿cuántas unidades cuadradas tiene? Le damos en definida. Y, como vemos en la parte de acá, nos marca que el área delimitada entre las dos funciones es de 6.93 unidades cuadradas. Y con esto terminamos el ejemplo de áreas comprendidas entre dos funciones. Bueno, vamos a empezar con el método de las arandelas o anillos. Para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama Winplot, la cual sirve para hacer sólidos en revolución y áreas. Vamos a empezar haciendo este método, que es el método de las arandelas o anillos. Vamos a darle en la ventana y vamos a escoger dos dimensiones. Y vamos a empezar a hacer lo que es la gráfica. Para esto vamos a utilizar dos ecuaciones. La primera, que va a ser x elevada a la 1 medio, y la segunda va a ser 1 medio de 1 medio por x. Bueno, las vamos a ingresar. Para empezar, le damos en el apartado de ecuación explícita, y vamos a ingresar x elevado a la 1 medio. Acá es importante que en el programa pongamos elevado a la 1 medio entre paréntesis para que no tenga ningún tipo de equivocación, sino que él sepa que primero tenga que operar el 1 medio. Es por cualquier cosa, es cuestión de parámetros que utiliza Winplot. Y le damos en OK. Como veremos acá, nos abre una ventana que se llama inventario, en la cual podemos ver la primera función, que ya fue graficada. Acá la podemos ver en el plano cartesiano. Vamos a ingresar la segunda función o la segunda ecuación. De igual manera va a ser explícita. Vamos a poner que es entre paréntesis 1 medio por x. Y como vemos, de la misma forma lo ponemos en decimales. De la misma forma lo ponemos entre paréntesis. Y luego le damos OK. Y como vemos, nos aparecen ya nuestras dos funciones graficadas. Nuestra primera función es la de color rojo. Y nuestra segunda función es la de color azul. Ahora vamos a reflejar la imagen dentro del plano. Para esto nos vamos a ir a donde dice una, y luego le vamos a dar en reflejar. Nos va a pedir cuál ecuación queremos reflejar. Le vamos a dar la primera, que es x elevado a la 1 medio, le vamos a dar reflejar. Y luego vamos a elegir la segunda ecuación y de igual forma le vamos a dar reflejar. Esto significa que en este método o en este ejemplo vamos a hacer girar las funciones sobre el eje X. Ahora cerramos y vamos a poner los puntos de corte de nuestra gráfica. Para esto nos vamos a ir a una nuevamente y nos vamos a ir donde dice superficies en revolución. Venimos, tomamos la primera ecuación, que es la de x elevado a la 1 medio. Le damos, ponemos los puntos de corte que van a ser de 1 a 4, sobre los que va a estar evaluada nuestra función, y le damos ver arco. Como podemos ver, nos marca en color rojo de esta ecuación en nuestro eje X del 1 al 4. Vamos a verificar de igual manera
para la segunda función, que es 1/2 por x, y con los mismos puntos de corte. Y vemos, nos marca también nuevamente el arco. Los vamos a dejar marcado en la primera función para verificar el arco. Luego vamos a irnos a ver la superficie de revolución, pero antes vamos a ponerle un poco de cuadrícula para que se mire un poquito más estructurado. Nos vamos a ir a ver cuadrícula y le vamos a dar en rectangular y aplicar, y ya nos va a aparecer la cuadrícula. Le damos cerrar. Ahora vamos a ver el punto de intersección de nuestra gráfica. Para esto nos vamos a ir a donde dice 2, a intersección, y vamos a poner, vamos a buscar el punto de intersección de la primera función con la segunda función. Y le vamos a dar marcar punto. Y si se dan cuenta, acá ya nos apareció el punto marcado. Le vamos a dar guardar y le vamos a dar cerrar. Y ya tenemos nuestro punto marcado. Ahora vamos a generar el sólido en revolución. Para esto ya hemos dicho que le damos en una y le damos en superficie de revolución. Vemos el arco de la primera función que está acá arriba y luego le vamos a dar ver superficie. Si miramos acá, nos abre automáticamente el sólido en revolución. Pero si nos damos cuenta, en el método de las arandelas siempre se manejan lo que es, bueno, generalmente son dos funciones. Entonces acá nos aparece graficada solo la primera. Para ver la segunda en el gráfico, podemos ver acá, si giramos nuestro sólido, que solo hay graficada una función y necesitamos la segunda. Para esto vamos a venir, nos vamos a ir al menú de superficie en revolución, vamos a seleccionar la segunda, que es 1/2 de x, y vamos a ver superficie. Y se han dado cuenta acá en el gráfico, ya nos aparece automáticamente las dos gráficas. Le vamos a dar en una, en ver, en ecuación, y vamos a ver que acá tenemos varias opciones que podríamos utilizar, pero actualmente solo vamos a ver la de este lado, que es la del sólido en revolución, donde están graficadas las dos ecuaciones. Entonces si vemos en la parte de acá, ya tenemos la ecuación terminada, la función terminada. Lo único que necesitamos saber es el volumen o la integración de estas dos ecuaciones. Para esto nos vamos a ir al menú donde dice 2 y nos vamos a ir a volumen de revolución. Lo seleccionamos los puntos de corte, que va a ser de la 1 a la 4 y de la primera ecuación, que es la que está en la parte superior siempre, que es la de color rojo, menos la segunda ecuación, que es 1/2 por x, y le vamos a dar volumen, y vemos que nos da un valor de 7.06858. Este es el volumen del sólido. Y como vemos acá, con esto terminamos el primer ejemplo de método de las arandelas. Y como podemos ver, con las teclas arriba y abajo de nuestro teclado, podemos girar nuestro sólido y podemos apreciar todo el volumen que nos generó. Y lo podemos ver desde todo ángulo. Incluso si lo giramos, podemos ir viendo el cilindro que se forma por el lado dentro de la gráfica.
Podemos verlo fácilmente. Acá podemos ver cómo se formó el cilindro por lado dentro. Bueno, con esto terminamos este ejemplo y podemos ver el volumen, que es 7.0658, repitiendo, unidades cúbicas. Sólidos en revolución. En esta hora haremos un ejemplo del método de los discos. Para eso nos vamos a ventana, nos vamos a dos dimensiones del plano cartesiano, nos vamos en ver, le damos en cuadrícula y seleccionamos la opción que dice rectangular. Le damos a aplicar y nos mostrará ya la cuadrícula definida dentro de nuestro plano cartesiano. Ahora seleccionaremos lo que es equa, le daremos en ecuación explícita y vamos a ingresar la función que es 2 menos x a la 4. Vemos ya ingresada la función f de x 2 menos x a la 4 y le damos a aceptar. Como veremos, Winplot nos generará automáticamente una parábola dentro del plano cartesiano. Ahora ingresaremos nuestra constante, que va a ser 1, o el punto de corte dentro de nuestra gráfica. Para ello nos vamos de igual manera al menú equa, explícita, y luego ingresaremos un valor constante que es 1 dentro de la función y le damos OK. Luego nos vamos a la ventana de inventario, le damos doble clic, vamos a configurar el tamaño del ancho de las líneas de la gráfica o de la hipérbola y del punto de corte. 2, OK. Editamos la segunda ecuación de igual manera, ponemos 2, OK. Como veremos, ya tenemos nuestra gráfica y nuestro punto de corte. Ahora la vamos a reflejar dentro del mismo plano. Para ello nos vamos a la opción que dice una, nos vamos donde dice reflejar y le vamos a dar a la primera ecuación y le vamos a dar mostrar y reflejar. Como vemos, ya nos aparece la misma parábola, solo que del lado del eje y negativo. Ahora vamos a reflejar la ecuación número 2 o el punto de corte en el lado y negativo y le vamos a reflejar. Y de igual forma podemos ver que ya nos reflejó la gráfica. Tenemos el reflejo de la misma gráfica que se encuentra en el eje Y con su punto de corte positivo y en el eje Y con su punto de corte negativo. Ahora procedemos a realizar el sólido en revolución. Para eso nos vamos a la ventana donde dice una, nos vamos luego a la superficie de revolución, seleccionamos nuestros puntos de corte, que va a ser desde -1 a 1 y le damos ver superficie, ver arco. Podemos ver el arco hasta el punto de corte y le damos ver superficie de revolución. Luego nos muestra una ventana de la superficie del sólido, pero solo nos muestra la ecuación y no nos muestra sobre el punto de corte. Y aparte de eso, vamos a hacer que gire sobre el eje Y, no sobre el eje X. En este ejemplo va a girar sobre el eje de Y. Cerramos, seleccionamos el eje Y y le damos nuevamente
ver arco y ver superficie de revolución, y nos mostrará un sólido muy diferente a como el que se mostraba anteriormente. Para ver en esta gráfica los ejes, le damos en ver, le damos en ver y le damos en ejes, y nos va a mostrar los ejes de la gráfica y cómo actualmente está girando el sólido en revolución. Pero aparte de eso, también necesitamos ver el punto de corte o cómo está rellenado la gráfica. Para esto seguimos en superficie de revolución y seleccionamos el punto de corte, que es 1, y le damos superficie de revolución, y como vemos automáticamente nos muestra que el sólido en revolución está lleno, y como podemos ver no es vacío, sino que podemos utilizar incluso los discos, podemos ver cómo se van a ir corriendo. Para esto, para tener una idea más clara en el sólido en revolución y cómo es de que funciona, nos vamos a la opción 1, nos vamos a la opción de traza de superficie y le damos ecuación 2x 2 menos x a la 4, y miramos cómo la gráfica se ve llenando de discos automáticamente. Vamos viendo cómo se ve llenando de discos la gráfica y cómo va corriendo. También podemos seleccionar el punto de corte y igual a 1 y podemos ir viendo cómo es que se va llenando de discos. Aquí podemos ir verificando cómo va avanzando, y también podemos ver el autorrelleno, que nos permite hacer una forma automática de cómo se van llenando. Bueno, regresamos nuevamente a la ventana del plano y vamos a ver el valor del sólido en revolución. Para esto nos vamos donde dice 2 y nos vamos a la integración, donde dice integrar. Vemos que vamos a reflejar 2x 2 menos x elevado a la 4 y y igual a 1. Límite superior y límite inferior va a ser de menos 1 hasta 1, y vamos a darle sobre la que dice cubierta, vamos a seleccionar parábola, y si vemos automáticamente empieza a rellenar, y vamos a darle donde dice definida y aleatoria, y nos va a mostrar el valor que es de 1.60, que es el valor del sólido en revolución, que va desde menos 1 a 1. Y como podemos ver, automáticamente nos muestra el valor del sólido en revolución. Ya teniendo el valor del sólido y el color, podemos ir también a la ventana de inventario y reflejar las ecuaciones. Ecuación número 1 la reflejamos, ok, le damos ecuación, la refleja sobre el plano, y luego seleccionamos el punto de corte, le damos también ecuación y nos muestra para que tengamos mejor ubicado en el plano. Regresamos a nuestra gráfica y les iba a mostrar acá algo que es un poco importante, que es la traza, cómo se va llenando y la forma de hacerlo automático el relleno. Y con esto terminamos el ejemplo de sólidos en revolución y el método de discos, y podemos realmente ver
y apreciar cómo es que realmente este método llena los sólidos con discos. Acá se dan cuenta y podemos apreciar cómo va llenando. Y con esto finalizamos el ejemplo.